Las marchas han cambiado en México. Antes los manifestantes solo colapsaban las calles, desquiciaban el tráfico. Hoy hacen desmanes, lastiman gente, dañan comercios, todo en aras de defender sus protestas, como si sus exigencias legitimaran toda clase de abusos. Tal parece que en ciertos casos la democracia no impera, dado que estas pequeñas minorías y sus intereses muy particulares están por encima de los intereses de las mayorías. Si bien todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, también tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás que no comparten nuestras ideas. Las consecuencias por abusar de este derecho las hemos visto desde el 1 de diciembre pasado, donde con actos vandálicos y salvajes, los manifestantes han destruido todo lo que se encuentra a su paso. Lamentablemente, estas acciones no son exclusivas de la capital del país, sino que se han reproducido en distintas entidades donde la violencia impera. Estas expresiones violentas han llevado a que legisladores panistas quieran reglamentar las marchas, como ocurre en otros países. Sin embargo, esta propuesta ha sido calificada por las izquierdas radicales como fascista y émulos de Gustavo Díaz Ordaz. Al país, a los mexicanos, nos urge que acaben este tipo de violencia para salvaguardar la integridad física de quienes, por mala suerte, tienen que pasar en medio de una marcha, o para los comerciantes que mejor han optado por cerrar para evitar que los daños a sus negocios sean mayores. Y por aparte se cuenta la historia de los uniformados que no pueden defenderse ante las agresiones de los manifestantes. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Y para hablar de frente, le doy la más cordial de las bienvenidas al diputado Jorge Sotomayor. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muchas gracias, Lolita. Gracias por estar aquí. También saludo contrario. con afecto al diputado Gabriel Gómez del Campo. Hola, Lolita, ¿cómo Bienvenido, estás? qué bueno que estás por acá con nosotros. Muchas gracias, saludo a tu auditorio. Oye, vaya el tema que tenemos esta noche, ¿eh? Es decir, tengo entendido que ya se presentó una iniciativa de ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados como en la Asamblea del Distrito Federal. Ciertamente los problemas más graves los tenemos aquí en la ciudad capital. Y yo quiero abrir este debate con la siguiente pregunta. ¿Cómo piensas hacerle para que al final de la jornada te acepten o voten a favor de esta iniciativa de ley cuando tienes la gran mayoría en la Asamblea, perredistas, que vale la pena recordar que después de todo lo que pasó el 1 de diciembre, pues fue la misma Asamblea la que modificó la ley e incluso algunos asambleístas quienes le pagaron a la autoridad para liberar a todos estos delincuentes? Es decir, ¿tú crees que vas a encontrar eco siendo muy objetivos? Creo que es parte del apoyo que necesitamos de la ciudadanía. Ahí nosotros hemos encontrado muchas voces sensatas, incluso dentro del mismo PRD y la oposición sí nos hemos agrupado. El Verde ya había subido el tema, el PAN lo está impulsando, llevamos ya muchos años en esto y el objetivo pues, es sumar. Y ahí creo que podemos encontrar incluso eco. Entonces el debate ahí está. Creo que lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía no se olvide de las afectaciones que hubo, porque tenemos una memoria muy corta. ¿Cómo no? En la que ya no hay manifestantes, ya no pasa nada, el tema de las marchas y de su regulación ya se pasa a otro año o a otro momento en el que regresen los manifestantes. Entonces necesitamos que la ciudadanía también se manifieste y que presione. Es interesante saber esto porque, a ver, aquí hay un punto verdaderamente toral. Esta es una ciudad, pues una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Finalmente, no es posible que un pequeño grupo venga verdaderamente a reventar la capital del país. Nadie ha dicho, y esto quiero decirlo de frente, que no debe la gente de manifestarse. Ciertamente todos tenemos esa libertad. Lo que pasa es que mi derecho termina cuando comienza el derecho de ustedes. Entonces yo no puedo pasar por encima de su derecho porque yo quiera legitimar de alguna manera lo que a mí me está pasando. Creo yo que dentro de una convivencia sana, respetuosa, todo mundo tiene cabida y para eso existen reglas y para eso existen normas,
para que nadie pueda ser coartado. Lo que no se vale es que en nombre de esa libertad se cometan actos delictivos, brutales, evidentes, clarísimos, como lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, diputado. Sí, sin duda. Ahí nosotros, digo, hemos sido calificados de fascistas, de intolerantes, y es absurdo lo que nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es regular las marchas, la libre manifestación, sin duda debe de fomentarse por parte del gobierno hasta donde llegan los derechos de los terceros. Exacto. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es libre manifestación sí, secuestro de la ciudad no, y en eso vamos, en ese sentido vamos. No vamos a prohibir absolutamente a nadie que se manifieste, pero también que se pueda circular, que se pueda acudir al médico si se necesita, que se pueda ir a la chamba, a estudiar. Entonces son muchos derechos los que están siendo, pues, en cierto sentido como bloqueados por parte de un grupo pequeño de manifestantes. ¿Para cuándo se va a debatir esto? Porque ese es el punto. Lo que sigue. La urgencia es que esto se debata antes de que anunciemos que vamos a entrar en el estudio de la reforma energética. Okay. Esto es urgente y yo creo que sí se puede llevar a cabo. No, como te indicaba, hay varios partidos que la han acogido con buenos ojos. Incluso este ya es un tema que está en la agenda política de Acción Nacional. El presidente Madero ya lo consideró así, incluso nos instruyó para que hubiera una serie de iniciativas que se presentasen en todas las cámaras. Estamos ahorita con esta ley de manifestaciones, que qué bueno que se toque este tema. Estamos a favor de la libre manifestación, estamos en contra de los bloqueos, consideramos que debe haber una igualdad de derechos entre la persona que está en contra de alguna postura de gobierno o de algún partido político, pero también tenemos que velar porque las personas sigan trabajando, porque las personas se sigan movilizando y porque en esta ciudad puedan convivir ambos derechos perfectamente. Aquí hay un punto que quiero resaltar, que ha sido el comentario del secretario Emilio Schreifet de Educación, en donde dice, no podemos negociar los derechos de los niños. Y esa es una gran verdad. Si los niños tienen el derecho de estudiar, de acudir a la escuela y de tener maestros que les enseñen, ese es su derecho. Y ese es un derecho que al final de la jornada nadie puede llegar y decir, pues por encima de los niños y del futuro de este país están los míos. Es decir, ese es el punto fino que creo que vale la pena que la ciudadanía pueda meditar, pueda analizar a fondo. ¿Qué nos ha faltado en este país? Más y mejor educación. Y justamente es donde nos están reventando. Porque como quiera que sea, nosotros ya fuimos a la escuela. ¿Y las nuevas generaciones? ¿Cuál va a ser su expectativa? Porque es cierto, es un problema federal. Sin embargo, las marchas se están presentando en el Distrito Federal. Y yo no veo que el jefe de gobierno tome cartas en el asunto, diputado? Así es. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es exhortar al jefe de gobierno justamente a ponerse las pilas. Las cámaras industriales de comercio han manifestado afectaciones superiores a los 1,000 millones de pesos. Es injusto que un pequeño comercio, tú imagínate, al comerciante que tiene a 2 empleados y que no puede acceder a su comercio, absolutamente nadie de la clientela, y que no tiene forma de soportar las rentas del centro. Así es, que son ¿Qué altísimas. hace? Cerrar, son altísimas. Entonces, si no hay clientela, pues no hay manera, no hay manera, y revientan la economía de esta ciudad. Yo creo que esto, lejos de generar simpatías, muy por el contrario, no creo que a la gente le guste que esté pasando esto en la ciudad capital. Claro. Y además, si me lo permites, ahora vemos cómo lo que ha estado pidiendo el CENTE ha ido modificándose. Primero fue la no aprobación de las leyes en materia educativa. Después fue la no aprobación de todas las iniciativas que tienen que ver con el Pacto por México. Sí. Ahora están con el tema de no a la privatización de Pemex. Entonces, vemos viendo cómo el discurso va cambiando y cómo no saben a ciencia cierta ya por qué se están manifestando. Hagamos un poquito de memoria. Cuando inició la CENTE, que fue a finales del 79 hasta la fecha, yo he visto que se manifiestan, y cada vez cambian su motivo, su razón, pero ahí están, ahí están, ahí están.
Y por desgracia, la violencia ha ido en aumento. Lo que hemos nosotros visto en esta ciudad capital es brutal. Lo que hemos visto en algunos estados de la República es brutal. México no merece eso. Y me parece terrible que un grupo pequeño sea más poderoso, más importante para algunos políticos, más derechos, que la mayoría de los mexicanos. Eso, perdónenme, eso no es democracia. En un país, para que haya respeto a los derechos humanos, tiene que existir Estado de Derecho, porque si no, ¿qué Estado va a velar por los derechos humanos? Claro. En estas iniciativas que estamos presentando, se está velando por los derechos tanto de los manifestantes como de las personas que desean transitar. Si ahora se hace esta iniciativa, se hace una ley, las personas que se manifiesten desde el principio van a ser escuchadas. Estamos pidiendo que haya representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, desde el principio a preguntarle a los manifestantes cuál es el problema que te hizo salir a la calle. Vamos discutiéndolo. Va a haber personal de derechos humanos en todo momento durante la manifestación que va a estar velando por los derechos de los manifestantes, de los terceros, de los policías, de los periodistas, que también es muy importante decirlos, etcétera. Sí es necesario regularla, tanto para proteger a unos como para proteger a otros. Por supuesto. Y en el caso concreto de los policías, yo te puedo decir abiertamente, ¿cómo podemos como sociedad llegar y pedirle a un joven, métete a trabajar de policía, teniendo malos sueldos, exigiéndole que exponga hasta la vida por nosotros, sin tener derecho a ser un sujeto de crédito, con todo el escarnio de la sociedad, porque eso forma parte del paquete, sin reconocerles el esfuerzo? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que se pongan de muro de contención humano para que les avienten bombas Molotov? ¿Con qué cara podemos nosotros pedirle o exigirle a la policía si como sociedad tampoco les estamos respondiendo? Dentro de la propuesta que presentamos justamente es eliminar a estos encapuchados que normalmente son los que utilizan este tipo de violencia para manifestarse, sacarlos de las marchas, meternos en tema también de regulación de horarios, que sea de 11 a 6 de la tarde. Entonces, estar definiendo el catálogo de responsabilidades de cada una de las autoridades, como decía mi compañero también, es centrarle a la responsabilidad del mismo funcionario que le corresponde resolver el problema que generó la marcha. Claro. Y eso es involucrarnos todos. Por eso mismo, lo que nosotros estamos haciendo es dar alternativas reales, que la autoridad haga su chamba en el sentido de resolver el legítimo o la petición que estén haciendo los manifestantes, y también los manifestantes tienen que controlarse, tienen que seguir determinadas reglas para poder hacer su manifestación. Es importante señalar que aquí no se está buscando de ninguna manera regresar a la época de Díaz Ordaz. Simple y sencillamente se busca la posibilidad de tener orden, de que cada quien pueda tener un derecho para manifestarse sin estar lastimando los derechos de terceros, porque no se vale de veras pasar por encima de todo mundo, nada más porque a mí me está afectando algo de manera personalísima. Muchísimas gracias, Jorge Sotomayor, Gabriel Gómez del Campo, por haber estado conmigo esta noche y sobre todo por haber tenido la oportunidad de platicarle a la ciudadanía de qué se trata esta iniciativa, porque al final de la jornada de lo que se busca justamente es la armonía y que todos podamos caber sin ningún problema, sin ninguna complicación en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer muy cumplidamente a la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas por este hermoso reconocimiento que me hicieron el favor de entregarme, dado que hemos estado dando seguimiento desde antes, siquiera que fuera una iniciativa de ley, hasta este momento en que ya se cuenta con un reglamento para poder aterrizar estas leyes en beneficio de tantas y tantas jóvenes, niñas y niños. Y de manera, por supuesto, muy particular, a Ricardo Salinas Pliego, a Mario San Román, a Jorge Mendoza,
a Tristán Canales, quienes me hicieron el honor de otorgarme este diploma y este bellísimo, bellísimo calendario azteca. Este calendario que simboliza los primeros 20 años de laborar en esta empresa que es mi casa. Muchísimas gracias a todos y de manera muy especial a usted, que me permite entrar a su casa sábado a sábado desde hace 24 años. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.